El 7 de julio de 1991, un macabro hallazgo en un dormitorio universitario de Flagstaff, Arizona, sacudió a la nación: los cuerpos mutilados de 4 jóvenes estudiantes. El principal sospechoso, Jackson Allred, novio de una de las víctimas, confesó una historia tan descabellada que lo llevó directamente a un hospital psiquiátrico de por vida. Afirmó que el asesino era un hombre lobo. Declarado loco, nunca fue juzgado. Pero durante décadas, desde el interior de su celda, ha contado la misma e inalterable historia. Esta es su versión de los hechos, transcrita de una entrevista en 2006, un relato que te helará la sangre. «Ayúdenme, ayúdenme, por Dios, que alguien me ayude», gritaba en mi mente mientras mi carne era arrancada y desgarrada por algo que nunca antes había visto, ni creído que existiera hasta esa fatídica noche. Intenté moverme para ver si podía escapar, pero la bestia era demasiado grande para que yo pudiera siquiera moverme. Así es como todo va a terminar, fue el último pensamiento que pasó por mi mente antes de desmayarme por el dolor insoportable. Crecí en un hogar extremadamente religioso. Tan religioso, de hecho, que mi propia madre me echó de casa cuando solo tenía 18 años por salir con una chica que no era miembro de su iglesia. Incluso con mi padre oponiéndose a mi repentino éxodo, mi madre, inflexible, me obligó a irme. Empaqué mis cosas con rabia y me fui para no volver jamás. Siendo joven, no tenía dinero ahorrado, solo un poco. Así que tuve que aceptar el primer trabajo que pude encontrar si quería comer. Esto fue en la época en que teníamos que buscar trabajo en la sección de clasificados de un periódico físico. Revisé la sección de empleos de los clasificados y encontré un trabajo que estaba bastante seguro de que podría conseguir. Era un trabajo de seguridad nocturno en el lago Crescent Moon, cerca de Sedona. El único problema era que estaba lejos de donde me vi obligado a vivir después de que mi madre me echara, que resultó ser el apartamento de mi primo con su esposa y su bebé recién nacido. Llamé a la empresa y conseguí una entrevista para el día siguiente. Fui a su oficina alrededor de las 12 del mediodía y después de una entrevista de 10 minutos conseguí el trabajo. Lo cual no me sorprendió, ya que sabía cómo llevarme bien con casi todo el mundo, incluso con las personas más difíciles. La persona de la oficina me dijo que me dirigiera a la cabaña de seguridad en el lago Crescent Moon al día siguiente a las 6 de la tarde para ser entrenado por el guardia de seguridad diurno. Mientras volvía a casa en mi motocicleta, me di cuenta de que la persona que me entrevistó no me dijo el nombre de la persona con la que iba a entrenar. Bueno, no es gran cosa, pensé. La tarde siguiente llegó y mientras conducía por la carretera rural vacía en dirección al lago Crescent Moon, sentí una extraña sensación y un escalofrío casi doloroso me recorrió la espalda. Pensé para mis adentros: ¿qué diablos fue eso? Lo ignoré, pensando que solo eran los nervios de empezar un nuevo trabajo. Cuando la cabaña de seguridad apareció a la vista, pude ver al guardia de seguridad que iba a entrenarme de pie frente a la cabaña fumando un cigarrillo. Cuando me detuve y apagué mi motocicleta, él tiró su cigarrillo al suelo y dijo: «Debes ser Jackson. Dijeron que vendrías. Espero que hayas traído un montón de café», dijo con una sonrisa. Pude ver que era de mediana edad y sus dientes eran de un amarillo oscuro debido a años de fumar. «Sí, señor, ese soy yo». «Aunque no me dijeron su nombre», respondí. «Mi nombre es Everett. Entra. Este es un trabajo fácil, pero hay algunas cosas que tengo que mostrarte antes de irme por hoy», respondió. Me bajé de mi motocicleta y lo seguí hasta la cabaña. Al entrar en la cabaña, el olor pútrido a humo de cigarrillo y sudor me golpeó en la cara. Casi tuve una arcada, pero la contuve lo mejor que pude. Hace calor aquí en verano y solo podía imaginar lo sudorosa que se pondría una persona sentada en la cabaña todo el día. Everett se dio la vuelta y dijo: «Principalmente te sentarás aquí en esta silla, pero cada 2 horas tienes que levantarte y caminar por el perímetro. ¿Ves este reloj portátil? Si le das la vuelta, verás que tiene un ojo de cerradura. Hay lugares en todo el perímetro que tienen llaves colgando de una cadena. Tienes que insertar la llave y girarla. Esto indica que has caminado por el perímetro porque, al girar la llave, marca la hora en un trozo de papel dentro del reloj. Ahora vamos a caminar por el perímetro para que pueda mostrarte dónde están las llaves». No dije nada, solo asentí con la cabeza para indicar que entendía. Everett se dio la vuelta y salió de la cabaña conmigo detrás.
Pasamos los siguientes 30 minutos caminando por el perímetro y Everett me mostró dónde se encontraban las llaves y me explicó los detalles. Cuando regresábamos a la cabaña, Everett se dio la vuelta de repente y dijo algo que me dejó sin palabras. Voy a darte un consejo que le he dado a todos los guardias de seguridad nocturnos, pero ninguno parece escuchar y nunca parecen volver a trabajar después. Si hay luna llena, quédate dentro de la cabaña con la puerta cerrada y con llave. Sigue ese consejo y estarás bien. Todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza para indicar que entendía mientras continuábamos caminando hacia la cabaña. Muchos pensamientos pasaron por mi mente y parte de mí se preguntaba si me estaba tomando el pelo, bromeando con el nuevo, por así decirlo. Siempre me he enorgullecido de poder leer a la gente como un libro, pero esta vez no podía decir si estaba mintiendo o si hablaba en serio. Bueno, nos vemos mañana. Recuerda lo que dije, dijo Everett mientras encendía otro cigarrillo y comenzaba a caminar hacia su coche. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí mirándolo mientras se iba, sin saber qué pensar de lo que había dicho. Al volver a entrar en la cabaña, el olor pútrido me golpeó de nuevo. Así que lo primero fue abrir las dos ventanas que tenía la cabaña. No había forma de que pudiera tolerar ese hedor espantoso. He masticado tabaco en el pasado y me gustó un poco, pero siempre he odiado los cigarrillos, siempre me daban un dolor de cabeza terrible. Cuando estaba a punto de sentarme en la silla, vi que la única silla que había era la que Everett había estado usando. Resultó ser de vinilo y pude ver sus secreciones de sudor en los cojines. Solté un suspiro y pensé que era una forma horrible de empezar el primer día en un nuevo trabajo. Había traído algunos bocadillos y un sándwich para más tarde, así que los dejé en el escritorio mientras procedía a sentarme en la silla llena de sudor. Al sentarme, noté que la silla era al menos cómoda. Bueno, eso es algo positivo, supongo. Me quedé sentado allí durante bastante tiempo pensando en muchas cosas diferentes. Todavía estaba herido y resentido de que mi propia madre me echara de casa por algo tan tonto como salir con una chica que no cumplía con su supuesta aprobación. Mi novia era tan amable y buena como la mayoría de la gente que iba a la iglesia de mi madre. Su iglesia estaba llena de hipócritas que siempre juzgaban a los demás, a pesar de que siempre predicaban el hecho de no juzgar a los demás. Simplemente negué con la cabeza y pensé, nunca entenderé cómo piensan algunas personas. Mis pensamientos se dirigieron entonces a lo que Everett me había dicho sobre no salir durante la luna llena. ¿Cuándo es la próxima luna llena?, pensé, dándome cuenta de que nunca me había importado realmente hasta ahora. Resultó que había un calendario en la pared de la cabaña que tenía el ciclo lunar en las fechas. Lo escaneé y pude ver que la próxima luna llena era en 3 días. Me recosté en la silla y me quedé dormido por un rato, entrando y saliendo del sueño. Después de un rato, volví bruscamente a la realidad y me di cuenta de que habían pasado 1 hora y 45 minutos, y que era casi la hora de caminar por el perímetro. El sol aún no se había puesto del todo detrás de las montañas, lo cual era bueno, ya que era solo mi segunda vez caminando por el perímetro y quería asegurarme de poder encontrar todas las llaves durante las horas de luz. Me levanté, cogí el reloj y salí de la cabaña para hacer mis rondas. Mientras caminaba por el perímetro, noté lo inquietantemente silencioso que estaba y cómo el lago parecía un espejo, ya que no había viento. Empecé a silbar para aligerar el ambiente mientras mis pensamientos volvían a lo que Everett había dicho y los pelos de mi brazo se erizaban. Viejo loco bastardo, pensé, solo intenta asustarme. Esta vez solo me tomó unos 20 minutos caminar por el perímetro, ya que Everett no estaba allí y yo caminaba más rápido que él. Eran casi las 9:30 de la noche cuando miré mi reloj al entrar en la cabaña y encender la luz. Mi estómago empezó a rugir y decidí que era hora de comer algo. También decidí poner la alarma de mi reloj para 2 horas más tarde por si me quedaba dormido y no me perdía una caminata por el perímetro. Nunca antes había trabajado de noche y no tenía idea de si sería capaz de mantenerme despierto. Me senté allí comiendo unas patatas fritas y pensé en lo que estaría haciendo mi novia en ese momento. La extrañaba y esperaba que ella también me extrañara. Lo siguiente que supe fue que me desperté sobresaltado por el sonido de la alarma de mi reloj. La bolsa de patatas que sostenía cayó al suelo. «Oh, diablos, esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba», me dije. Eran solo las 11:30 de la noche y ya me había quedado dormido.
Me froté los ojos mientras me levantaba y cogía el reloj del escritorio. Me agaché y abrí el cajón del escritorio para buscar una linterna. Había varias linternas para elegir y elegí la grande de metal negro, la misma que usan los policías. Esto también podría usarse como arma, pensé mientras la encendía para ver si funcionaba. Funcionaba y era muy brillante. El cielo estaba despejado y empezaba a refrescar afuera. El aire fresco de la noche se sentía bien mientras comenzaba a caminar por el perímetro. Concentré mis pensamientos en mi novia mientras caminaba, marcando cada estación con el giro de una llave. Encontré cada llave sin ningún problema y pensé, maldita sea, este trabajo va a ser pan comido. El único problema será mantenerme despierto. Everett tenía razón, necesitaba café y mucho. Definitivamente voy a comprar algo mañana antes de volver aquí, pensé. La mañana finalmente llegó y fue una vista agradable ver el sol coronar las cimas de las montañas mientras oía el coche de Everett venir por el camino. Me levanté, cerré las ventanas de la cabaña y ordené las cosas antes de que llegara. Cuando Everett salió del coche, pude ver que tenía un cigarrillo en la boca y una gran taza de café en la mano. ¿Cómo va, chico?, preguntó. Bien, sin problemas, fácil como dijiste, respondí. Sonrió mientras daba una calada al cigarrillo y caminaba hacia la cabaña. Cogí mis cosas y salí para apartarme de su camino. Bueno, eso es bueno. Este trabajo es fácil, supongo que te veré esta noche. Mejor vete a casa a dormir un poco. Menos mal que tienes una motocicleta porque eso seguro que te mantendrá despierto. Hasta luego, dijo mientras cerraba la puerta de la cabaña. No perdí tiempo en subirme a mi motocicleta y largarme de allí. Tenía mucho sueño y, de hecho, me preocupaba quedarme dormido de camino a casa, ya que tenía un viaje de 45 minutos por delante. Los 2 días siguientes fueron más o menos iguales, venir a trabajar, charlar un poco con Everett e intentar mantenerme despierto. Traje un gran termo lleno de café cada noche, lo que ayudó, pero aún así me quedaba dormido de vez en cuando. No fue hasta la tercera noche, la noche de la luna llena, que mi vida cambiaría para siempre. Cuando llegué a la cabaña la noche de la luna llena, en realidad me había olvidado por completo de ello hasta que Everett lo mencionó de nuevo. Ahora recuerda lo que dije, chico, esta noche hay luna llena, así que me quedaría en la cabaña toda la noche. Mañana por la mañana te mostraré cómo manipular el reloj para que parezca que hiciste tus rondas. ¿Por qué? ¿Qué diablos pasa en luna llena?, le pregunté mientras intentaba ocultar el hecho de que estaba muerto de miedo. Empezó a caminar hacia su coche y no respondió. Abrió la puerta de su coche y estaba a punto de sentarse. Luego me miró y dijo, no me creerías si te lo dijera. Encendió su coche, encendió un cigarrillo, le dio una gran calada y se fue. Me quedé allí sin palabras, sin saber de nuevo qué pensar o si creerle o no. ¿Qué diablos podría ser tan aterrador y peligroso aquí?, pensé. Entré y cerré la puerta de la cabaña. Puse mis bocadillos, mi almuerzo y mi café en la mesa y luego me dejé caer en la silla sudada. Mi mente daba vueltas en ese momento, una parte de mí quería simplemente renunciar e irme de inmediato. La otra parte de mí sentía curiosidad por saber a qué se refería exactamente. Una parte de mí todavía creía que solo me estaba tomando el pelo. De cualquier manera, me senté en esa silla durante mucho tiempo, tratando de encontrar ideas sobre lo que podría significar. Seguía tratando de averiguar qué tendría que ver una luna llena con eso. Un pensamiento me vino a la mente mientras decía en voz alta para mí mismo, no, de ninguna manera en la tierra verde de Dios podría ser eso. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado mientras estaba sentado allí, pero miré mi reloj y pude ver que eran más de las 9 de la noche y estaba oscuro afuera. Ya había pasado la hora en que debería haber caminado por el perímetro. Contemplé hacerlo, pero simplemente me quedé allí congelado en esa silla. Bueno, si me meto en problemas, es culpa suya, pensé, porque él específicamente me dijo que no caminara por el perímetro. Mi estómago empezó a rugir y me estaba dando sueño, era hora de comer algo y tomar mi primera taza de café. Metí la mano en mi lonchera para coger un poco de queso y cecina cuando de repente oí unos arañazos detrás de mí, provenientes del exterior de la cabaña. Inmediatamente me senté derecho y me congelé. Los pelos de mi brazo se erizaron. Había un silencio sepulcral mientras estaba sentado allí, con las manos todavía dentro de mi lonchera, sin mover un músculo.
Podía oír mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, tratando de salirse. Mi mente corría mientras trataba de averiguar qué debía hacer a continuación. Sabía que la puerta de la cabaña tenía cerradura, pero no pensé en cerrarla y ahora me maldecía por no haberlo hecho. Decidí que lo primero era cerrar la puerta lo más rápido posible. Me susurré a mí mismo, a la cuenta de 3 correré hacia la puerta y la cerraré. 1, 2, 3. Salté de la silla lo más rápido que pude y corrí hacia la puerta. Era un cerrojo, así que lo giré lo más rápido que pude mientras mantenía mi hombro contra la puerta para que nada pudiera entrar. Una vez que la puerta estuvo cerrada, retrocedí lentamente, solo mirando detrás de mí para encontrar la silla de nuevo y poder sentarme. Me senté, pero no sin antes colocar la silla de manera que estuviera frente a la puerta en lugar de a un lado. Me quedé allí sentado, paralizado por el miedo, durante lo que parecieron siglos, antes de que mi cabeza comenzara a cabecear por el sueño. Sabía que era mejor que comiera algo y tomara café antes de desmayarme y quedarme dormido. De ninguna manera me iba a quedar dormido esta noche, pensé. Cogí el queso y la cecina y me serví la taza de café más grande que pude. A mitad de mi taza de café y justo cuando estaba a punto de dar otro gran sorbo, oí de nuevo el arañazo. Esta vez era más fuerte y estaba en el lado opuesto de la cabaña, justo debajo de una de las ventanas. Casi se me cae la taza de café mientras temblaba de miedo. Me susurré a mí mismo, ¿qué demonios está pasando? Quiero decir, ¿qué demonios está pasando? Miré mi reloj para ver qué hora era y recé para que llegara ya la mañana. Era solo medianoche. Mierda, solo es medianoche, susurré. Había un teléfono en la cabaña, pero solo debía usarse en caso de emergencias, y contemplé si esto calificaba como una emergencia. Quiero decir, ¿y si solo es una mofeta o un mapache? Pensé. Se reirían de mí o, en el peor de los casos, me despedirían, y necesitaba este trabajo. Puse mi mano en el teléfono, pero no pude decidirme a levantar el auricular. Relájate, me dije mientras respiraba hondo. Probablemente solo sea algún tipo de animal tratando de entrar en la cabaña para encontrar comida o refugio. Apenas terminé mi frase, oía algo emitir el gruñido más espantoso que había oído en mi vida. Eso no es un mapache ni una mofeta y ciertamente no es ningún tipo de perro que haya oído antes, pensé. Ahora estaba temblando visiblemente y dije, al diablo con esto, y cogí el teléfono y estaba a punto de marcar el 911, cuando algo irrumpió a través de la pared de la cabaña detrás de mí. Intenté darme la vuelta para ver qué era, pero todo lo que pude ver fue algo oscuro que medía más de 6 pies de altura. Me agarró por el hombro, desgarrándome, y luego me arrastró fuera de la cabaña y hacia la oscuridad. Sentí un dolor insoportable y el calor de la sangre mientras me arrastraba por el campo abierto y hacia el bosque. Una vez que llegamos al bosque, soltó su agarre y se alejó unos pocos pies frente a mí. Se quedó allí mirándome. Pude verlo tan claro como el día mientras estaba de pie en una abertura lo suficientemente grande como para permitir que la luz de la luna llena pasara. Me quedé allí horrorizado mientras podía ver ante mí lo que parecía ser un hombre lobo. Estaba congelado de miedo porque todo parecía surrealista, como una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. No estoy seguro de cuánto tiempo se quedó allí mirándome antes de abalanzarse sobre mí. Si recuerdo que fue a por mi cuello primero, arrancando un trozo de carne y haciendo que la sangre saliera a borbotones por todas partes. Recuerdo haber pensado, mierda, voy a morir ahora. Pude sentir cada mordisco mientras arrancaba y desgarraba diferentes partes de mi cuerpo. Recuerdo vívidamente el olor de mi sangre mientras escapaba de mi cuerpo. Uno de los últimos pensamientos que pasó por mi mente antes de desmayarme fue el pensamiento de mi novia. Lo siguiente que recuerdo es despertarme con el sol golpeándome la cara mientras yacía allí en el bosque. Me tomó varios minutos sentarme en posición vertical y aclarar mi cabeza. Lo primero que noté fue que estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Comencé a buscar en mi cuerpo marcas de mordiscos o trozos de carne faltantes donde el hombre lobo había destrozado mi cuerpo, pero no pude encontrar ninguno. No había ni una marca en mí, solo algunas cicatrices de mi juventud. ¿Qué diablos?, dije en voz alta. Me quedé sentado allí varios minutos más antes de intentar ponerme de pie. Traté de reproducir los eventos que tuvieron lugar. Parecía uno de esos sueños que recuerdas vagamente después de despertar, pero seguramente tenía
que haber sucedido porque estaba cubierto de sangre y sentado en medio del bosque. Al ponerme de pie, miré a mi alrededor para orientarme antes de decidir qué camino parecía ser el de regreso a la cabaña. Tropecé mientras intentaba que la sangre fluyera de nuevo por mis piernas. Todo mi cuerpo estaba rígido. Era como si hubiera corrido una maratón ayer, pero también me sentía genial, como si hubiera recibido un gran impulso de energía. Mientras caminaba por el bosque, noté que mis sentidos parecían agudizados mucho más de lo habitual, y esto me pareció muy extraño. Mi sentido del olfato era increíble y mi oído era como nunca antes. Podía oír a las hormigas arrastrándose por el suelo y los latidos del corazón de los animales del bosque. Podría decirte el número exacto de pájaros y ardillas que había en los alrededores. Una vez que llegué a un claro, la cabaña blanca apareció a la vista y pude ver que el coche de Everett no estaba allí, lo cual también era extraño porque debería estar trabajando hoy. A medida que me acercaba a la cabaña, pude ver el enorme agujero que el hombre lobo había hecho cuando irrumpió y me agarró. Me detuve allí un momento, decidiendo qué debía hacer a continuación. Lo único que se me ocurrió fue irme a casa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿quién me creería? No tenía pruebas. La sangre podría haber venido de cualquier parte y por lo que sabían, yo podría haber hecho el agujero en la cabaña. Cogí mis cosas de la cabaña, me subí a mi motocicleta y me fui a casa. A medida que entraba en la ciudad, me di cuenta de que necesitaba contarle a alguien lo que había pasado. Esto no era algo que pudiera guardarme. La primera persona en la que pensé fue mi novia. Estaba en la universidad y vivía en una residencia con otras 3 chicas y resultó que estaba de camino a casa. No estoy seguro de qué hora era, pero era temprano, tal vez las 6 de la mañana. Me habían arrancado el reloj, así que no estaba seguro exactamente. Cuando llegué a la residencia, había algunos corredores matutinos que pasaron a mi lado y me miraron de la forma más extraña. Recordé que estaba cubierto de sangre y pensé que era mejor que me limpiara y me cambiara de ropa antes de aventurarme de nuevo. Afortunadamente, tenía una llave de la residencia de mi novia, así que no tendría que despertar a nadie. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de mi novia, vi que la puerta estaba entornada, y el pánico me invadió al instante. Sabía a ciencia cierta que mi novia y sus compañeras de cuarto eran paranoicas con mantener la puerta cerrada con llave en todo momento, y supe que algo andaba muy mal. Reduje la velocidad mientras me acercaba sigilosamente a la puerta y, antes de abrirla, el distintivo olor metálico a sangre me golpeó en la cara. No, pensé mientras abría lentamente la puerta. Pude ver sangre por todas partes, junto con los 3 cuerpos mutilados de sus compañeras de cuarto esparcidos por el suelo de la sala de estar. Sus cuerpos habían sido destrozados y era difícil distinguir quién era quién, porque había trozos de ellas por todas partes. Corrí apresuradamente de vuelta a la habitación de mi novia. Abrí la puerta y, para mi horror, allí estaba el cuerpo mutilado de mi novia extendido sobre la cama. Su cuerpo también estaba hecho pedazos. Casi solté un grito de horror, pero antes de que pudiera, alguien me habló desde el interior del armario de la habitación de mi novia. ¿Ves, hijo mío? Por esto es que nunca puedes estar con alguien que no sea miembro de nuestra iglesia. Ella no era una de los nuestros, dijo mi madre. No podía moverme mientras estaba allí, congelado de horror, dándome cuenta de que fue mi propia madre quien me atacó anoche, y que ella era el hombre lobo.